Bueno, sí, me confirma si se ve la diapositiva, ¿sí, no es cierto? Sí. Sí. Bueno, entonces ya habíamos visto un poco referente a lo que son las leyes de Kirchhoff, ley de Ohm, y no se olviden, leyes de Kirchhoff son muy importantes porque a partir de esas leyes nosotros podemos realizar los diferentes análisis de circuitos, ¿no? Corrientes y voltajes dentro de un circuito. Leyes de Kirchhoff tenemos dos, no se olviden, de corrientes y de voltajes, pero todo se basa en la ley de la conservación de la energía. Entonces realmente, si nosotros logramos entender bien cómo funciona la ley de conservación de energía, en este caso aplicado a la parte de circuitos, realmente los análisis se van a volver muy sencillitos, ¿no? ¿Sí? Entonces, digo, ya conforme vayamos haciendo ejercicios, se va a tener más noción de cuándo se aplica una ley y cuándo otra, ¿no? O a la vez se puede aplicar una y otra al mismo tiempo, dependiendo cómo se el gráfico, el circuito, ¿no? Cómo está su representación desde el punto de vista de un diagrama. Bueno, ahí vamos a ver que nosotros habíamos visto referente a nodos, referente a mallas, referente a lazos, pero hoy vamos a ir viendo qué pasa si empiezo a conectar ciertas topologías o ciertas condiciones básicas de elementos pasivos. Sí, no son elementos pasivos, el capacitor, el inductor y las resistencias, ¿no? Pero vamos a darle énfasis al análisis de las resistencias. Pues las configuraciones básicas que tenemos van a ser las siguientes. Primero es la configuración en serie, ¿no? O circuito serie. Cada una de ellas tendrá una aplicación específica, pero la idea es saber los conceptos de estos tipos de conexiones. Y se dice que un circuito serie se puede reconocer porque los elementos se encuentran una a continuación de otro. Sí, esto suele ser muy común en varias aplicaciones. Sí, ya vas a ver en qué aplicaciones se pueden ser útiles, ¿no? Sí, entonces, bueno, se dice que uno está a continuación de otro, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esto? Si un elemento está a continuación de otro, eso quiere decir que la corriente que atraviesa por él a través de ellos es la misma, ¿no? Sí. Las características, dice, un circuito serie se puede conocer porque los elementos se encuentran una a continuación de otro. Circula la misma corriente a través de ellos. El voltaje de las fuentes se reparte en cada elemento. Es algo interesante de esto, ¿no? El circuito en serie que ustedes van a ver normalmente tiene esta forma. Es que le vemos desde el punto de vista de resistencia, ¿no? Tiene un elemento a continuación de otro, un elemento a continuación de otro. Y lo interesante es que la corriente que circula es la misma para cada elemento. Si esta corriente I circula la misma corriente para el elemento 1 y la misma corriente para el elemento 2. ¿Sí? Eso podría ser algo interesante dependiendo la aplicación, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto dónde se conectan, a preguntar, de pronto ha visto, no sé, ahí existen conexiones tipo serie, que no suelen ser comunes, pero puede haber alguna aplicación, ¿no? A ver si alguien nos ayuda. Anthony Gabriel, ¿me escuchas? Sí, Inge. De pronto tú te has topado con algún tipo de conexión serial de un elemento así o en tu casa o a lo mejor has notado algún tipo de conexión seria en alguna cosa que tengas en tu casa, por ejemplo, no sé si has visto, No. no te imaginas. Entonces, fijaste bien, no sé si alguien de pronto, alguien por ahí que, bueno, que sea, ¿No puede ser el del interruptor del foco con el foco? claro, entonces, por ejemplo, hay una conexión en serie, pero no te que estamos hablando de elementos pasivos. Entonces, obviamente el circuito está en serie para interrumpir el paso de la corriente, ¿no? Pero lo ideal sería que hubiera habido dos focos, ¿sí? Entonces, no sé si alguien iba a responder algo. Lo típico que ustedes han de ver en conexión serie, bueno, hoy no se ve tanto, pero antes eran las luces de los árboles de Navidad. Si ustedes se fijaban antes bueno, los nuevos ya no, porque algunos son de LED, ya vienen conectados en paralelo, pero antes había, las conexiones eran en serie de los arbolitos de Navidad. Por eso resultaba ser que cuando se salía un foco, se dañaba un foco, se dañaba una hilera completa, ¿sí? No sé si eso alguna vez les pasó, pero se daba el caso de que a veces pasaba que se dañaba un foquito en el árbol de Navidad de los antiguos, ¿no? Y una hilera de focos se apagaba. Y eso es porque si se quema un foco, por ejemplo, en este caso el R2, como pasa la misma corriente, ya no existiría paso de corriente. Entonces es un problema en los circuitos serie, ¿no? En los circuitos serie hay ese problema que si un elemento se dañó, la corriente ya no va a circular, ¿no? Imagínense que tengo 100 elementos y un elemento se daña. Es como que abrir el circuito, es como que el R2 ya no existiera, se queda como un circuito abierto. Si hay un circuito abierto, quiere decir que la resistencia es infinita, ¿no? Está abierto, no hay nada, o sea, no permite el paso porque no hay una conexión. Entonces ahí la corriente no pasaría, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto de la misma circulación a través de ellos, ¿no? Es muy importante. Ahora,
¿Dónde van a haber conexión en serie? Por ejemplo, bueno, estamos hablando de elementos pasivos, pero una típica aplicación de conexión de elementos serie, por ejemplo, es cuando ustedes quieren subir el voltaje, digamos, tienen ustedes un juguete, ¿no es cierto? Al juguete normalmente le ponen 2, 3 pilas, 4 pilas, y resulta ser que cada elemento o por ejemplo, yo tengo una fuente, ¿no es cierto?, de un voltaje, le pueden poner otra fuente, y le pueden poner otra fuente, y le pueden ir agregando, como que yo fuera agregando baterías o pilas. Resulta ser que muchas conexiones en serie de baterías o de pilas ayudan a elevar el voltaje, ¿no? Entonces, normalmente las baterías o pilas se conectan en serie. Eso es básicamente para que se eleven el voltaje. Entonces, por ejemplo, si en un rato ustedes desarman un control remoto, por ejemplo, ustedes van a ver que la pila, las dos pilas que están puestas ahí, están conectadas en serie, porque normalmente esas pilas tienen 1.5 voltios y al conectar las dos se hace 3 y así se va sumando, ¿no? Normalmente conexiones en serie de este tipo de baterías es muy común. De elementos pasivos, realmente muy poco, no existen muchas aplicaciones de conexión. Como decía, en los focos sí he visto, en los focos de los árboles de Navidad antiguos sí había. Actualmente, como son LEDs, creo que ellos ya se conectan en paralelo. Pero bueno, entonces no se olviden, lo importante aquí, conexión en serie, la misma corriente atraviesa a todos los elementos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje se divide. Es decir, en esta resistencia va a caer un voltaje 1 y en esta resistencia va a caer un voltaje 2, ¿sí? Entonces siempre quédese con eso. En un circuito en serie, la corriente es la misma para todos los elementos, pero el voltaje se divide y se va a dividir para el número de elementos que tenga, ¿no? Si tengo 20 elementos, pues se dividirán para 20 elementos. Eso desde el punto de vista de ecuación sería que la corriente que pasa por IR1 es la misma que pasa por IR2 y es la misma corriente total o la que genera la fuente o la que da la fuente, ¿no? Y el voltaje, en cambio, el voltaje de la fuente es igual a la sumatoria de cada uno de los elementos. Bueno, aquí estoy haciendo para dos elementos, pero no se olviden que la conexión es para n elementos. Yo podría conectar cualquier cantidad de elementos en serie, ¿no? Esa sería el primer análisis de circuitos de forma de conectar. Como les digo, podemos conectar un sinnúmero de elementos. Es muy poco común. Realmente no he visto mucho. Como les digo, donde les puedo poner un ejemplo es en las baterías. Eso sí es muy común. Que yo pueda poner baterías en serie para aumentar el voltaje. Eso suele ser muy común, ¿no? Eh, si es que yo, por ejemplo, quisiera aplicar la ley de Ohm en los circuitos serie, por ejemplo, para sacar el voltaje de R1, bastaría con multiplicar el voltaje, perdón, la resistencia por la corriente que atraviesa R1, ¿no? Y sabemos que esa corriente es la misma para cada elemento. Eso sería para el elemento 1 y también sería para el elemento 2. Es decir, yo podría sacar el voltaje a cada uno de esos elementos, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, fijarse bien, el VR1 o el voltaje que va a caer sobre esta resistencia, o el B1 está aquí, pero le puse VR1 para que se entienda que es de R1, ¿no? Ahora, eso también por nomenclatura, normalmente vamos a tratar de numerar así, ¿no? La resistencia se le pone con R y van a tener R y numeración 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Es muy raro encontrar, por ejemplo, resistencia A, B, C, D. Más bien se numeran, ¿no? Entonces iban a encontrar resistencia 1 igual a los voltajes, voltaje 1, voltaje 2, etcétera, ¿no? Y corriente 1, corriente 2. Ahora, como les digo, el voltaje que va a caer sobre este elemento es a la corriente que va a atravesar por ese elemento por la resistencia, aplicando la ley de Ohm, ¿no? Pero sabemos que esa corriente IR1 es igual a la IR2. Lo mismo para el elemento 2, la corriente 2, que es la misma, ¿no? Por la resistencia 2 es igual a IR2. Entonces, fijarse bien, esta corriente es la misma para ambos elementos porque están en serie. Si yo aplico las leyes de Kirchhoff sobre este sistema, resulta ser que el voltaje de la fuente es igual a la sumatoria del voltaje de los elementos, ¿sí? O si le hacemos por una corriente aquí, le ponen una corriente, van viendo que sea negativo si entra, positivo si sale, pero positivo si entra por el terminal positivo, ¿no? Por ejemplo, aquí la fuente, como voy a ingresar, se vuelve negativa, en cambio aquí la corriente, porque ingresa por la polaridad positiva, se vuelve positiva, y aquí ingresa por la polaridad positiva, se vuelve positiva, pero si le dejan en ecuación les va a quedar de esta manera, ¿no? Entonces ya despejo la ecuación. Entonces, la ideal, no se olviden, cuando no se acuerden siempre, tomen en cuenta que el elemento que genera, o el elemento fuente, o la fuente de energía, el voltaje que genera este elemento va a ser igual al elemento de los que consumen. Y los que consumen siempre van a ser capacitores, inductores y resistencias, ¿no? Entonces estaría aplicando leyes de Kirchhoff. ¿Qué pasa ahora si reemplazo la ecuación 1, 2 y 3? Obtenemos lo siguiente. Obtenemos que el voltaje de la fuente es igual a ¿qué? A la corriente por IR2
más la corriente por IR1. Como es la misma corriente, se mantiene, ¿no? Es la misma. IR1 y IR2 obviamente van a tener valores diferentes, ¿no? Si yo sigo trabajando, resulta ser que a esa unión de los dos elementos, fíjate bien, lo que voy a hacer es aquí sacar factor común I, ¿no? Si saco factor común I, resulta ser que yo puedo encontrar algo que se llama resistencia equivalente. Sí, entonces en todo circuito donde exista conexión de resistencias, yo puedo sacar una resistencia equivalente, independientemente de la cantidad de elementos que hayan, sí que existan, y pueden estar conectados de varias formas, ¿no? Si están conectados en serie, la resistencia equivalente es la sumatoria de las resistencias. Esto solo sirve para cuando la conexión es serie, ¿no? Si yo quisiera sacar una resistencia equivalente, yo podría sacar de alguna forma a través de la sumatoria. ¿Por qué saco resistencia equivalente? Porque si ustedes se fijan, este voltaje es el voltaje de la fuente, es un voltaje conocido, porque yo al final yo sé cuánto vale, porque es una fuente, ¿no? Y lo que puedo calcular, miren, es la corriente. Pues como ya tengo igual los valores de resistencia, porque son valores dados, yo puedo calcular la corriente, ¿no? Entonces aquí empiezan a aparecer conceptos como resistencias equivalentes. Pues en este caso, si tengo un circuito serie, la resistencia equivalente es la sumatoria de esas resistencias, ¿no? Pues aquí dicen, la resistencia equivalente de cualquier número de resistores conectados en serie es la suma de las resistencias individuales, ¿sí? Y como fórmula sería la siguiente. El equivalente es igual a R1 más R2 hasta el Rn, las resistencias que existan, ¿no? Por eso les decía que se puede conectar de diferentes formas. Eso sería para el circuito serie, ¿no? Vamos a subir en estos para el circuito serie. Les pongo dos elementos, pero como digo, se puede generalizar a n elementos, como el caso final de aquí, ¿no? Ya genero para diferentes números de resistencias, ¿no? Ahora, la otra conexión que también utilizamos mucho se llama circuito paralelo o conexión en paralelo, ¿sí? Y un circuito paralelo se puede reconocer porque los elementos se encuentran conectados por sus dos terminales. Características de esto, los voltajes son iguales. Fijarse bien, ya empiecen en la mente a pensar que el circuito serie, corrientes son iguales. El circuito paralelo, voltajes son iguales. Eso quiere decir que haciendo la analogía, ahora la corriente se reparte. La corriente se divide en cada rama, ¿no? Es decir, es una forma contraria a la conexión serie, ¿no? En la conexión serie, corriente era la misma, voltaje se divide. En la conexión paralelo, voltaje se mantiene constante, la corriente se divide. ¿Qué conexión típica tenemos? Tenemos miren. Esta conexión donde yo tengo, obviamente dice que se están uniendo aquí, ¿no? Aquí se unen los elementos a la fuente, es decir, los pines, el positivo de la fuente está conectado aquí y el negativo de la fuente está conectado a ambos, ¿no? Están unidos por los mismos, están conectados por los dos terminales, ¿no? Sí, tal como dice, conectados por sus dos terminales. Entonces eso suele ser muy común y aquí las aplicaciones sí son varias, ¿no? Sí. No sé si alguien tiene alguna aplicación. No sé, Andy Cuenca, Andy, ¿me escuchas? Se las puedo escuchar, pero ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Claro, dime, de pronto tú en tu casa has visto algún tipo de conexión en paralelo. Los tomacorrientes. Bueno, no te olvides, tipo de Ah, conexión sí. en paralelo de elementos pasivos. Em, Imagínate, algo donde todo va a estar conectado, donde el voltaje sea constante para todos los elementos. Imagínate, ¿dónde te imaginas que hay el voltaje constante? Ay, se fue la idea. Fijaste bien, los focos, ¿qué voltaje tienen? ¿O de qué voltaje son los focos? Es de 120. Ya, ¿y tienes algún foco que sea de otro voltaje? ¿No? Entonces necesariamente deben estar conectados en donde el voltaje sea igual para cada elemento, ¿no es cierto? Entonces los focos, ¿cómo se conectan en la casa? ¿En serie o en paralelo? En serie. No, no pueden Ah, conectarse en serie. perdón. Porque, verá, si se conectaran en serie y tú quitaras un foco, No se se conecta. apagaran todos los focos, porque eso es lo que dijimos. Si la conexión es en serie, pasa la misma corriente por todos los elementos. Si yo quito un foco, la corriente no pasaría por ninguno, entonces todos los focos se apagarían. Entonces tus focos están conectados en serie o en paralelo. En paralelo. Paralelo, ¿no? De hecho, tú podrías conectar en serie. No sé si pronto pueden hacer en su casa algún experimento, ponen en paralelo, en serie,
y se van a dar cuenta que la intensidad lumínica disminuye, porque el foco necesita el mismo voltaje, es decir, si son 110, todos los focos deben estar conectados a 110 para que tengan la misma cantidad de energía lumínica. Caso contrario, se va a ver disminuida, porque el foco sí puede trabajar a menor voltaje. El lío es que la cantidad lumínica va a verse reducida, ¿no? Entonces siempre los focos se conectan en paralelo, ¿sí? Si no, no tiene sentido, o sea, no iluminarían igual. Por eso te dice el foco vale tal valor, ¿no? Porque ustedes pueden conectar en serie, o sea, no hay lío. Pero imagínate en tu casa, si conectan en serie, todos los focos estuvieran bajitos de cantidad lumínica, muy baja, ¿no? Y de paso, si se te quemara un foco, se apagara toda la casa. Entonces los focos se conectan en paralelo, ¿sí? Lo que sí va a variar es que la corriente se divide en cada foco, ¿no? Como tienen el mismo voltaje y la misma resistencia, la corriente también va a ser la misma en cada foco, ¿no? De pronto podrían calcular cuánto es la corriente en cada foco, ¿no? Si bien la potencia es de 100 vatios y el voltaje es de 110 voltios, ¿no? Les saldrá un poquito de... Me tendría que calcular ahí con la potencia, voltaje por corriente, ¿no? Entonces se puede calcular de esa forma. Entonces no se olviden, normalmente los elementos suelen estar conectados en paralelo. Sí, normalmente los elementos que consumen, ¿no? Por ejemplo, las baterías no se conectan en paralelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si una batería tiene mayor voltaje que la otra, se pasaría el voltaje de la una a la otra, hubiera una diferencia de potencial y hubiera movimiento de electrones. Por eso es muy difícil poner en paralelo baterías, ¿no? Y no tiene sentido. Lo que sí se ponen es en serie, ¿sí? Entonces no se olviden, en resumen, ¿no? Tengo dos tipos de conexión, serie o paralelo. Serie, la corriente es igual. En paralelo, el voltaje es igual. Igual aparte de las corrientes, ¿no? La corriente se mantiene constante en el serie y en el paralelo se divide, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado ahí. Como les digo, siempre acuérdense, todas las conexiones normalmente están en paralelo, porque los voltajes que necesitan suelen ser constantes para todos. Lo que sí va a variar es que cada elemento que esté conectado puede variar su corriente, ¿no? O su corriente entregada se va a dividir para cada elemento que esté conectado en paralelo. Ahora, vamos haciendo el siguiente análisis, ¿no? Como les había mencionado, el voltaje es igual para cada resistencia. Entonces, los voltajes son los mismos, ¿no es cierto? Pero resulta ser que la corriente se divide. Por eso dice que aquí que la corriente I es igual a la corriente que pasa por la resistencia 1 y la corriente que pasa por la resistencia 2. Entonces, si hacemos el análisis en ese nodo, vemos que la corriente 1 y corriente 2 se derivan de la corriente I. Eso resultaría ser que I es igual a la sumatoria de las dos corrientes, ¿sí? Entonces ahí simplemente hacer aquí un análisis de nodos, ¿no? Ahora, ¿qué más puedo tomar en cuenta? Fijarse bien, ¿qué pasaría? ¿Cómo calcularía yo la corriente 1? Pues fácil. Como yo sé que los voltajes son los mismos para ambos, simplemente divido el voltaje para esa resistencia y puedo sacar la corriente, ¿no? Pues yo tendría el voltaje de esa resistencia sobre el valor de esa resistencia y puedo sacar la corriente. Eso para el elemento 1, ¿no? Para el elemento 2 hago el mismo análisis. El voltaje en R2 tendría aquí, que es el mismo voltaje en R1, pero dividido por la resistencia 2. Eso sería la corriente 2. Pero los voltajes son los mismos, por eso le pongo B, ¿no? El voltaje de la fuente, ¿sí? Aplicando leyes de corrientes de Kirchhoff, podemos decir que I es igual a IR1 más IR2. Entonces yo voy a hacer la sumatoria, ¿no? Y reemplazando 5 y 6 en 7, podemos llegar a la siguiente ecuación. Estamos diciendo que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia más el voltaje sobre la resistencia 2. Aquí puedo sacar factor común el voltaje y tendría de la siguiente manera, la parte equivalente, ¿no? Entonces, fijarse bien aquí, si cambia la resistencia equivalente. Aquí la resistencia equivalente es diferente. Dice aquí que la resistencia equivalente es igual a que, bueno, 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿no? ¿Sí? Entonces la forma, ustedes van a encontrar mucho la ecuación que se pone así, entonces normalmente lo suelen poner así. Hay otros que le ponen arriba, entonces por ejemplo si despejarían, si le dieran la vuelta, les tocaría hacer la multiplicación sobre la suma, ¿no? Pero la forma más natural que van a ver en los libros es así, que dicen que 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y de forma general nos quedaría lo siguiente, ¿no? La resistencia equivalente de resistores en paralelo es igual a la inversa de la suma de las inversas de sus resistencias, ¿sí? Y como estamos viendo, esto sale por la división de las corrientes, ¿no? Entonces, eso suele ser muy normal. Ahora, estas fórmulas de la resistencia suele ser muy práctica. Como les digo, normalmente
los elementos suelen estar conectados en serie, en paralelo. Entonces, si están en paralelo, normalmente nos va a tocar encontrar la resistencia equivalente de esa manera, ¿no? Entonces, no se olviden, 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Qué nos faltaría ahí? De sacar la resistencia equivalente. Sí, ahora, entonces, como les había mencionado, la resistencia equivalente en resistores en paralelo es igual al inverso de la suma de las inversas de las resistencias. De forma general sería algo así. No sería algo así, ¿no? Entonces esta fórmula suele ser muy común, la encuentran en libros, suelen ponerla así, ¿no? Pero si ustedes quieren verle desde el punto de vista, podemos también trabajar de esta forma, ¿no? Es decir, si quieren ya sacar la resistencia equivalente, le podrían poner así, 1 sobre R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3, más 1 sobre Rn, ¿no? Y todo en la forma, bueno, 1 sobre todo esa sumatoria de ahí, ¿no? Es otra forma de encontrar la resistencia equivalente. Entonces, como ustedes ven, realmente sí se complica cuando la resistencia tiene un montón de resistencias en paralelo. Entonces, hacer los cálculos en paralelo en resistencia sí es poco complicado, porque sí tienen bastante, o sea, toca hacer era más fácil hacer la sumatoria, entonces aquí sí toca multiplicar, toca dividir, etcétera, ¿no? Sí, entonces, bueno, es una forma de encontrar una resistencia equivalente. En este sentido, en un circuito paralelo, ¿no? Entonces, eso suele ser muy común en los cálculos, ¿sí? Entonces, en resumen, yo puedo tener un circuito serie y este circuito serie puede ser representado por una resistencia equivalente. No se olviden, en circuito serie, la corriente es la misma en cada elemento, el voltaje se divide. Pero yo podría decir que R1 y R2 tienen una resistencia equivalente, ¿no? ¿Y cómo se calcula? Simplemente con la suma de R1 más R2. Si es que el circuito está en paralelo, condiciones, ¿cierto? Características del circuito en paralelo. Voltaje es el mismo, la corriente se divide. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé que el voltaje es el mismo? Está facilito. Si me están viendo esta fuente de voltaje, tiene sus terminales en R1 y tiene sus terminales en R2. Entonces, el voltaje es constante. ¿Sí? Y la corriente se divide porque hay un nodo que divide las corrientes, ¿no? Entonces, también puedo tener una resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente le pueden calcular de dos formas, ¿sí? La resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿no? Esta forma suele ser así. Eh, la forma general resulta ser media compleja, pero cuando es dos resistencias, realmente es muy facilito acordarse. Yo normalmente me sé acordar más de esta fórmula, porque lo único que me he acordado aquí, lo único que sé es que si yo tengo dos elementos en paralelo, sé que es la multiplicación de esos elementos sobre la suma de esos elementos. Si es R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Por qué sé que es esta fórmula? Porque si ustedes se fijan, la resistencia está en ohmios. Y si multiplico ohmios por ohmios, me da ohmios cuadrado. Si abajo tengo R1 más R2, solo me va a dar ohmios, ¿no? Por ende, la resistencia me va a quedar en ohmios. No podría ser al revés, porque me daría 1 sobre ohmios. Entonces, por eso me sé que la fórmula es así, la multiplicación sobre la suma. Entonces, esta fórmula les pido que se acuerden siempre que cuando tengan dos elementos en paralelo. Si tienen tres ya no les sirve, pero normalmente, de mi experiencia, muchos ejemplos o muchos ejercicios suelen dar máximo con dos resistencias en paralelo, ¿no? Entonces, no hay tanto lío. Entonces, no se olviden, en paralelo, voltajes iguales, corrientes se dividen. En serie, corrientes iguales, voltajes se dividen, ¿no? Y puedo calcular equivalentes, dependiendo de la cantidad de elementos que tenga, ¿no? Eso sería en resumen. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a dar unos 3 minutitos y quiero que me digan qué elementos están en serie y qué elementos están en paralelo, ¿sí? Les doy unos 3 minutitos y revisemos, ¿no? Vean en ese circuito y pensemos cuáles elementos están en serie y cuáles elementos están en paralelo, ¿no? Para ver si empezamos a tener la visión global de qué es serie y qué es paralelo. Luego vamos a ver que existe otro tipo de conexiones más adelante, ¿no? Pues intentemos verle en este ejercicio.
Bueno, vamos a ver cómo les quedó. No sé si alguien sabe cómo están conectados algunos elementos. ¿Alguien logró ver qué elementos están conectados, por ejemplo, en serie? No, a ver, ¿qué elementos estarían conectados en serie? No sé si alguien me puede decir, ¿alguien logró visualizar eso? Denis Santiago, ¿me escuchas? Denis, no sé si me escuchas. Ah, Eric Alarcón, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. Hola, una pregunta, a ver tú, ¿qué elementos están en serie aquí? Por el análisis que hice, tengo entendido que R2 está en serie con R1 y R3. Ya, R1 y R3. ¿Alguien, eso está correcto? ¿Alguien de pronto dice que está bien o está mal? No sé si alguien más o el compañero está correcto. Preguntemos a alguien más, ¿ya? James Martínez, James, ¿me escuchas? James, para ti, ¿qué elementos están en serie? Yo estaba pensando en que estaba el R1, R8 y R2 y R3 R2 y R3. O sea, ¿por separado o todos a la vez? por separado. Ya, nos fijémonos bien. El compañero dice R1, R8, sería un grupo que está en serie, ¿no es cierto? Y otro grupo me está diciendo R2 y R3, que estarían en serie. ¿Eso me dijiste? Sí, profe. Ya, no sé si alguien más. Preguntemos a alguien más. Ya, Kerly, ¿me escuchas? Sí, Inge, buenas tardes. Ya, una pregunta. ¿Para ti qué elementos están en serie en ese gráfico? Para mí, R2, R1, R8 y R6. Para ti están en serie, ¿no? Ahora, primera condición para que estén en serie, eh, para que ya no tengan problemas y va a quedar más claro, ¿no? Deben estar así, en un elemento. O sea, bueno, voy a ponerlo, puede estar así, ¿no es cierto? Bueno, podrían estar así, no importa cómo sea, pero que estén así, ¿no? O pueden estar así, yo qué sé. Pero no deben estar conectados a ningún otro lado. Es decir, no, si ustedes ven que aquí está conectado algo acá, yo no podría decir que esté en serie estos dos elementos. Si ustedes ven que un cable sale del medio, yo no puedo decir que esos dos elementos estén en serie. Si por ejemplo igual acá aparece con transferencia acá, no puedo decir que esté en serie. Si por ahí sale algo más de otro elemento, puede ser un elemento por acá. Yo no puedo garantizar igual si está conectado algo acá. Yo no puedo decir que este elemento esté en serie con el de acá. Pero lo que sí puedo garantizar es que cuando no existe ninguna otra conexión entre ellos, por ejemplo, algo así, digamos. Eso, con eso ya va a quedar claro, ¿no? Se permite que esté así, sin ninguna conexión, es decir, que no existe un cable entre ellos. Si no existe un cable entre ellos, yo sí puedo decir que esa conexión está en serie, porque puede ser que este cable que esté conectado a otro elemento, de tal manera que cambie la configuración en sí de esos dos elementos. Entonces, con esa aclaración, ahora sí, ¿qué elementos estarían en serie? No sé si alguien me puede ayudar. R1 y R8. Sebastián me dice R1 y R8, es correcto, ¿no es cierto? R1 y R8 estarían en serie. Y si vemos nadie más, porque el resto de elementos tienen otros cables conectados por otro lado. Entonces no estarían en serie. Sí, no estarían en serie. Ahora, ¿qué elementos están en paralelo? Alguien puede decir qué elemento, igual, fijarse como le había dado la indicación, ¿no? Tiene que estar de alguna forma así, que no haya nada más internamente hacia ellos, ¿no? Obviamente puede haber más, y eventualmente podría haber que estén así, estén en paralelo 3, 4, 0, pero no hay nada que, por ejemplo, aparezca que no les haga verse como circuito paralelo, ¿no? De pronto otro tipo de conexión. No sé si ahí se ve. ¿Alguien me puede indicar? No sé si alguien ya se dio cuenta cuáles están en paralelo.
Justamente, por ejemplo, si está así, ya para ayudarles, ¿no? Ya no estén, estos dos ya no están en paralelo, por ejemplo. Y peor si tienen algo así. Si ven, esos dos ya no están en paralelo. Pues ya ahí se elimina algunos elementos de ahí, ¿no? No sé si alguien ya se dio cuenta cuáles están en paralelo. Vean en ese elemento, en ese circuito. Traten siempre, bueno, sí es complicado al inicio porque obviamente están viendo desde un punto de vista, no es tan espacial, sino que es gráfico, ¿no? Pero traten de ver que ustedes pueden mover los cables que ven ahí, es decir, esos puntos no son fijos, es decir, este puntito de aquí, por ejemplo, este de aquí no es un punto fijo, es decir, yo podría conectar acá, eliminar este cable, también es válido. Y esta resistencia también le podría ver desde otro, no podría poner ahí, a lo mejor le puedo quitar de ahí, pero mantener la conexión. Es decir, yo podría hacer lo siguiente. Yo podría ponerle al R3 de aquí, porque es del mismo cable, y le quito. ¿Ven? Pero la conexión no se cambia, porque este sigue siendo R3. Simplemente lo que dice es moverle, es decir, en vez de que esté vertical, en vez de que esté horizontal, le puse vertical. Pero sigue siendo el mismo circuito, no cambió nada. Simplemente eliminé esta parte de aquí, y el resistencia, en vez de que esté en sentido vertical, en horizontal, le puse vertical. Pero sigue siendo el mismo circuito, ¿no? Entonces, espacialmente traten de darse cuenta de eso, que ustedes pueden mover, ¿no? Si lo que no pueden cambiar es la conexión, pero sí la disposición, si está vertical, si está inclinado, ustedes le pueden ir moviendo, eso no tiene, no cambia el circuito como tal, ¿no? No sé si alguien se dio cuenta qué elementos estarían en paralelo. Sería el R2 y el R3. Sí, exacto, ¿no? El R2 y el R3 estarían en paralelo. Sí, no se olviden, bueno, quiero poner acá, ¿no? R1 y R8 están en serie, y R2 y R3 están en paralelo. Como les digo, sí es medio complicado al inicio. Aparentemente dicen, no, pues que el cable está acá. Y claro, cuando yo les indiqué, decíamos que el paralelo era esto, ¿no? O bueno, no tenía así la fuente. Queremos visualizar eso, pero no siempre se puede visualizar de esa forma. Como ustedes ven ahí, está en otra disposición. Pero resulta ser que R2 y R3 sí están en paralelo. Si se ponen un poquito más creativos, dicen R3 le puedo mover, le pongo vertical, y claro, R2 y R3 se encuentran en paralelo. Y serían los únicos que están en paralelo entre ellos, ¿no? Y no sé, está ahí una pregunta. Y vamos a ver qué, y dirán, y los otros elementos en qué configuración están. Resulta ser que yo tengo conexiones serie y paralelo, pero también resulta ser que luego puedo tener conexiones mixtas, es decir, pues conexión entre serie y paralelo, y tengo conexiones también especiales, ¿no? Pues pasemos al siguiente ejercicio. Igual les voy a dar un minutito y me dicen qué elementos están en serie y qué elementos están en paralelo, por bueno, vamos a ver, no sé si alguien me puede ayudar, qué elementos están en serie y qué elementos están en paralelo. No sé si alguien ya les vio o no les vio. Martín Fernando, ¿me escuchas? Sí, Inge. Ya dime, ¿qué elementos están en serie y qué elementos están en paralelo?
En serie pensaría que RA con RB. Ya y en paralelo. Y en paralelo le sigo pensando. No te olvides, ¿no? En paralelo, en serie, la condición es que estén así, que no exista condiciones en el medio. Si existe una conexión en el medio, yo no puedo asegurar que eso esté en serie, ¿no? Entonces esos elementos no estarían en serie si tienen una conexión intermedia. Entonces el caso que dices tú, no podría garantizar que esté en serie. ¿Por qué? Porque este cable de aquí ya no les permite estar en serie. Entonces RA y RB que mencionabas no estarían en serie, ¿no? Porque la condición es que se vean así, ¿sí? Uno a continuación de otro. Sea que estén verticales, sea que el uno esté horizontal y el otro vertical también es válido, ¿no? Yo que sé, así y acá otro así. Puede ser así también, pero que no existe ningún cable que esté por ahí en el medio de ellos, ¿no? Entonces de ahí debería ser en serie. ¿Alguien? No sé si alguien encontró. María Alejandra, ¿me escuchas? Sí, ingeniero. Hay dos María Alejandra. No sé, bueno. Dime, ¿cuáles elementos están en serie y cuáles están en paralelo? En paralelo podría ser RA, RB y RC. RA, RB y RC. ¿Sabes que no? Por este cablecito de aquí. Ya te voy a En mostrar. paralelo Este cablecito de aquí te friega. y ya no Y ese serían en estaría en paralelo. Claro, ya no puedes pedir paralelo. Entonces no están en paralelo. Y Entonces tampoco hay solo, en serie. entonces no hay nada. Estos son condiciones especiales. Resulta ser que, bueno, todavía no vimos, pero aquí no va a encontrar que nadie está en paralelo y nadie está en serie. Son conexiones especiales. Realmente arriba RA, RB y RC es una conexión en triángulo. Y resulta ser que RB, RC y RD es una conexión en estrella. Eso vamos a ver más adelante, ¿no? Pero quiero que se conciba la idea, es que puedo ver muchas conexiones, ¿no? Si yo quiero encontrar la conexión entre dos elementos para identificar si es serie o paralelo, no se viene en serie, de esta forma, dos elementos, una a continuación de otro. Que no haya ningún elemento en el medio, ¿sí? Paralelo, obviamente yo puedo tener de esta forma, ¿no? Y paralelo pueden tener un montón, es decir, no solo de dos elementos, de varios elementos. Pero la idea es que estén así, que no exista algo en el medio que les modifique de alguna forma, ¿no? El serie es fácil de ver, de pronto el paralelo a veces es más complicado, ¿no? Pero resulta ser, como tú mencionabas, es por este cablecito de aquí, y ya no podemos decir que esto esté en paralelo con lo de acá. Entonces, esas cosas modifican a los circuitos, ¿no? Ahora, para ampliar un poquito más su conocimiento, les hablaba de que no existe, aquí dice, ¿no? No existen resistencias ni en serie ni en paralelo. Y básicamente porque ese circuito tiene una configuración diferente que la vamos a estudiar en la siguiente clase, ¿no? Ahora, resulta ser que existen también circuitos mixtos, es decir, combinaciones de series y paralelo. Entonces ahí sí voy a tener elementos que están en serie conectados con otros en paralelo, o algo que esté en paralelo también se vuelve en serie con otra cosa. Entonces, estos tipos de conexiones van a quedar un poquito más claras, ¿no? Los circuitos mixtos es aquel que posee conexiones serie y conexiones de paralelo, serie y paralelo, ¿no? Y empezamos a hacer mezcla, entonces los circuitos ya se van a empezar a complicar. Entonces imaginémonos aquí, miren, en este de aquí, en este circuito de aquí. Ya está más fácil de ver, ¿no es cierto? Preguntémosle a María. María Polo, María, ¿me escuchas? Buenas tardes, Inge, sí. Ya, mira, una pregunta. ¿Qué elementos están en paralelo? En paralelo R2 y R3 Exacto, la conveniencia es que están en paralelo. Pero resulta ser que ese paralelo también está en serie ¿con quién? con R1. Exacto, entonces mira, aquí tengo un circuito mixto, tengo un circuito en paralelo, R2 y R3 están en paralelo, pero su equivalente va a estar en serie con R1. Sí, si yo pudiera cambiar el circuito sería algo así. Tengo el R1 y acá podría sacar un R equivalente, sería R1, este es R equivalente. Entonces, si le veo de esta forma, claro, R1 y R2 y R3 están en paralelo, saco un equivalente. Resulta ser que R1 y el R equivalente están en serie. Entonces, si ven, este se vuelve circuitos mixtos, porque estoy poniendo cosas en paralelo más cosas en serie, y así puedo ir generando un montón de combinaciones, ¿no? Y así nacen los circuitos, es decir, yo puedo tener un sinnúmero de formas de conectar. Entonces, si avanzo un poquito más, miren, aquí está. R1 está en serie, aquí dice clarito, R1 está en serie
con el paralelo de R2 y R3. ¿Sí? Pues ahí tengo un circuito mixto. Hay una conexión en paralelo y hay una conexión en serie. Eso se denomina circuitos mixtos, ¿no? Hay un montón de combinaciones. Las aplicaciones que va a encontrar más bien son en circuitos electrónicos que trabajan ya con otros elementos como transistores, diodos, ¿no? De ahí conexiones de la vida real, realmente no he visto muchas. Como digo, los focos son en paralelo, en serie las baterías, y circuitos mixtos más bien son en aplicaciones de electrónica como tal, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí, pues, les había indicado, por ejemplo, miren aquí. Aquí voy a ir preguntando, ya, a ver si me ayuda. Bueno, aquí ya está, ¿no? Veamos aquí. R1 y R4 resulta ser que están en serie, ¿no? R2 y R3 resulta ser que están, perdón, R2 y R5 resulta ser que están en serie también. Pero a su vez, cambié de color, a su vez, el equivalente de R1 con R4 está en paralelo con R6. Y a su vez, el equivalente de R2 y R5 está en paralelo con R3. ¿Sí? Entonces resulta ser que luego el equivalente ya total de eso está en serie, mire. Ahora está en serie todos estos circuitos de aquí y este de aquí en serie con el de acá. Con el equivalente, ¿no? Entonces, mire, ahí tengo serie, luego se vuelve paralelo, luego se vuelve serie. Entonces, si yo quisiera sacar una resistencia equivalente, la de rojo, ya tengo que analizar eso, quiénes están en serie con en paralelo. Entonces, si ven aquí, ya toca hacer bastantes cálculos. Porque lo primero que van a hacer es, miren, R4 y R1 está en serie. Les toca sumar. Ahí sacan un R equivalente. Luego les toca sacar el paralelo con R6. Entonces, les toca sacar el paralelo con R6. Acá también, en el punto B y C, ¿no? R2 y R3 están en serie. Luego deben sacar el paralelo con R3. Y finalmente, lo que saquen aquí de R equivalente, tienen que sumarle acá porque eso está en serie. ¿Sí? No sé si le ven la idea. Entonces yo empiezo a generar circuitos que cada vez aumenta su complejidad, ¿no? Entonces ya se van fijando cómo podrían ser los ejercicios, ¿no es cierto?, que vamos a resolver. Van a ser conexiones que pueden estar en distintas formas y ustedes necesitan sacar un R equivalente. Porque a lo mejor les pregunte, y fíjense, luego tienen que sacar, ahorita estamos viendo las conexiones, luego les van a pedir, ¿y qué corriente pasa por R2? ¿Qué voltaje pasa por R5? Entonces ya empezamos a analizar eso con las leyes de Kirchhoff y las leyes de Ohm, ¿no? Resulta ser que yo tengo que estar claro que los voltajes en serie se suman, voltajes en paralelo se mantienen constantes, la corriente en serie es la misma, la corriente en paralelo se divide, entonces yo ya tengo que empezar a ver eso, ¿no? Entonces esos análisis previos son muy útiles para resolver los circuitos. No sé si hasta ahí está claro, ¿tengan alguna pregunta? Sí está claro, entonces si ven, vamos a entender circuitos un poco más complejos cada vez, ¿no? Otro circuito, por ejemplo, en serie, en mixto. Aquí, miren, aquí también tienen un circuito mixto. Entonces aquí tienen una fuente de corriente de paso. Entonces, ustedes se fijan, estos dos elementos finales están en serie. Luego, pero a la vez están en paralelo con el de acá. Y a la vez con este de acá, en cambio, están en serie. Y luego se vuelven paralelo con el de acá. Y luego se vuelven paralelo con el de acá. Entonces yo puedo ir sacando equivalentes, ¿no? Entonces aquí ya empiezan a ver, por ejemplo, aquí me dicen cuánto vale I1, cuánto vale I2. Me pueden pedir cuánto es el voltaje, miren, el voltaje es de 20, en la de 20 ohmios, ¿no? Y otro ejercicio, por ejemplo, el de acá. ¿Qué pasaría si yo ya tengo este elemento de acá, ¿no? ¿Cuánto vale el voltaje, por ejemplo, en los 2 ohmios? ¿Sí? Entonces, estos ejercicios traten de hacerlo en la casa y la próxima clase los resolvemos aquí, ¿no? Entonces, traten de ver cuánto valdrá I1, ¿no? ¿Cuánto valdrá I2? ¿Cuánto valdrá el voltaje en 3? Entonces ya empiecen a jugar que esté en serie, que esté en paralelo, cómo saquen la resistencia equivalente. Entonces vamos, les dejamos como, no lo hacen como deben, sino que lo hacen por su cuenta y la próxima clase lo resolvemos, ¿ya? Van a calcular lo que les pida ahí, I1, I2, B3, BX, pero también van a calcular el R equivalente, ¿no? El equivalente aquí, el R equivalente acá. Y entonces van a calcular esto. Entonces ahí pueden aplicar las leyes de Kirchhoff, pueden aplicar las leyes de nodos, las de voltaje y corrientes de Kirchhoff, ¿no? Ley de Ohm, etc. Pero sí es interesante cuánto valdría esto, ¿no? Y como dato, mire, solo tienen la corriente, no tienen ni siquiera el voltaje. Entonces, obviamente, pero saben cuánto vale la corriente.
Y ustedes pueden asumir un voltaje y después, bueno, no asumir, sino que pueden ponerle como incógnitas si quieren calcular, ¿no? Pero con corrientes podrían calcularlo directamente. Sí, porque aquí no es tan complicado calcularlo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, entonces intentemos hacerle y la próxima clase le resolvemos, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes hagan para que digan, empiecen a tener dudas y por qué, y cómo, y por qué se dio así, y por qué los cálculos, ¿no? No tengo las respuestas, pero la próxima clase les resolvemos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Preguntemos a alguien. Julián Mateo, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Sí está claro? Sí, sí, está claro. Ya, bueno, entonces por hoy quedaríamos ahí, nos veríamos la siguiente clase. No se olviden intentar hacer este ejercicio, a ver qué tal nos va. Y la próxima clase ya vemos cómo se resuelve, ¿no? No se olviden aumentarle la resistencia equivalente y obviamente lo que les pida ahí calcular. Entonces nos veríamos la próxima clase. Que pasen bien, un buen fin de semana. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, que Inge, estén pase bien. bien. Gracias.